¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa, A Tiempo Nublina, un espacio nuevo que vamos a dedicar aquí en Teleasturias a la información meteorológica. Una información meteorológica que vamos a afrontar de una manera diferente, divertida, dinámica, una información meteorológica en la que vamos a contar con un invitado de lujo, excepcional, que va a venir con nosotros pues los programas que estemos aquí en antena en Teleasturias. Tenemos con nosotros a Miguel González Iglesias, Michu, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo estás, Michu? De la Agencia Estatal de Meteorología ya quisiera yo. Por lo menos el boli. Por lo menos el boli aquí sí que de la agencia. Bueno, nada, buenas noches a todos los telespectadores de Asturias y nada, vamos a ver si comenzamos, Paco y yo, pues este programín así humilde, pero en el que intentaremos todas las semanas pues adelantar un poco el tiempo del fin de semana, el tiempo de la semana que viene. Y vamos a ir dando incógnitas de las distintas partes de la meteorología, que como veréis a lo largo del tiempo y es muy rica, ¿no? O sea, tiene mucho de lo que hablar. Pues sí, la verdad que vamos a hablar de muchísimas cosas y vamos a arrancar con bloques. Vamos a ir hablando de secciones, de diferentes secciones en el programa. Hablaremos un bloque de actualidad, donde vamos a ir viendo las diferentes variables que se producen en un mismo día. Después Michu nos ilustrará con una charla que, bueno, normalmente irá versando de temas pues para acercar un poquitín la meteorología a todos los espectadores y que todos entiendan un poquitín más y mejor de qué va esto. Incluso puedan al acabar el programa pues hacer su propia predicción, que tampoco tienen por qué amoldarse o aclimatarse a lo que digan los diferentes meteorólogos. Cada uno puede hacer su propia predicción y ya verás cómo va a ser fácil con Michu. Luego hablaremos de la previsión del fin de semana, eso sí, de una manera bastante detallada. En el bloque cuarto intentaremos dar una previsión detallada a los que así nos lo quieran pues encargar, una previsión detallada que iremos dando, como digo, durante todos los jueves de este verano. Y luego finalizaremos con un avance de previsión sobre por dónde pueden ir los modelos o por dónde apunta esa probabilidad más que menos para la semana siguiente, ¿no? A partir del próximo lunes. Como siempre, y con Michu vamos a ir empezando este programa con el bloque que versa de la actualidad. Antes de que se me olvide, quería apuntar también que tenéis un Twitter habilitado que es @tiemponublina, la primera con T mayúscula, en la que podéis también interactuar con nosotros y mandarnos las fotografías de cosas curiosas o de fenómenos meteorológicos que, bueno, pues que veáis. Y también hay, como no, Michu, hay nubes también que son importantes, interesantes de sacar en el programa. Sí, efectivamente, hoy los que estéis atentos a Twitter veréis que van saliendo imágenes de partes de las cosas que vamos a hablar posteriormente, nubes de granizo. Bueno, ya no quiero adelantar muchos acontecimientos. Sí. Y exactamente, podéis interactuar con nosotros mandándonos fotos, mandándonos preguntas, porque la siguiente sección que vamos a tratar pues va a ser de eso, ¿no? De intentar responder a preguntas y a cuestiones relacionadas con la meteorología. Y si tenéis algo que os carcome un poco la mente, pues a preguntarlo, macho. Para eso tenéis el Twitter. Bueno, pues una vez recordado ese Twitter, @tiemponublina, ya sabéis, la primera con T mayúscula. Vamos a ir viendo ya lo que está de actualidad ahora mismo y para ello empezamos con las imágenes de los mapas de previsión. Unos mapas de previsión que ya los podéis ir ver en pantalla, en la que vemos dos centros de altas presiones y, bueno, pues los restos de la baja que se formó en la península, Michu. Sí, efectivamente, como bien nos comenta Paco, pues veis dos centros de altas presiones, dos anticiclones bastante bien marcados, sobre todo el que está al occidente en las Azores. Exacto, el mítico anticiclón de las Azores, y el que condiciona el tiempo en Asturias y en la península en general. Y luego tenemos otro centro de altas presiones en la zona del norte de Italia, ¿no? En la zona de los Alpes. Y entre medias, pues veis que en la península hay una zona ahí como que ni fu ni fa. Al norte de África parece que se ve ahí una borrasca, es la que comúnmente en verano se conoce con el nombre de baja térmica africana, que se produce por el calor. Y veis ahí, pues están pintados los frentes, veis ahí en el este, en la zona del Valle del Ebro, veis una línea roja, eso es una línea de inestabilidad que se llama. De tormentas. Exactamente, que normalmente esto suele estar asociado a formación de tormentes y que luego cuando pasemos al satélite se verá mejor, ¿no? Bueno, pues una vez comentado el mapa isobárico, el mapa que tenemos ahora sobre pantalla, que vimos sobre pantalla, vamos a ir a ver ahora mismo una foto que teníamos de
el satélite Meteosat, ahí la estamos viendo ya. Y lo que comentaba Michu, ¿no? La formación de tormentas también se produce en la cordillera cantábrica, como vemos, sobre todo a partir de más o menos el concello de Chena hacia el occidente, pero, bueno, los más destacados, Michu, están sin duda, lo más gordo lo vemos al sur, en Castilla y también en La Rioja, Aragón. Sí, exactamente. Focalizándonos en el Principado de Asturias, vense dos tipos de nubes. La primera tipo de nubes son los que se ve justo en la zona centro, en la zona central de Asturias, que son nubes de tipo bajo, ¿no? El típico estratus que forma niebla. Exacto. ¿No? Por vientos del norte, vientos del noreste, acumúlase con las montañas por altas humedades, entonces forman esas niebles y esos estratos, esas nubes bajas, que son las que normalmente dan el orvallo, ¿no? El orvallo típico. Y luego tenemos otro tipo de nubes que se aprecian sobre todo en la zona suroccidente, en la zona de Degaña, Cangas, por esa zona por ahí, rayando ya incluso con Castilla y León y con Galicia, que son nubes de desarrollo vertical, que se llamen. ¿Por qué lo sabemos? Porque si os fijáis en la parte sur, en la parte sur de esa zona, hay como una especie de zona negra. Esa zona negra no es ni más ni menos que la sombra, que las nubes altas dan sombra sobre el sol y vese más oscuro en la imagen por satélite. Y ya claro, la zona de Castilla y León, pues ya veis lo que hay, veis esas nubes muy densas, muy blancas. Son muy densas porque son muy altas y porque están formadas por mucho hielo, entonces en el satélite vese muy pronunciado, muy blanquecino, ¿no? Y eso son nubes características de tormentas. Bueno, pues esto en cuanto a la imagen del satélite Meteosat que veíamos de este mediodía, de esta tarde, y después tendremos que echar un vistazo a las condiciones en cuanto a las temperaturas mínimas, ¿no? A lo más bajo que bajó esta noche, que lo vemos también ahí en pantalla en el recuadro, como en el puerto de Chitariegos se llegó hasta los 5,7 grados, en el puerto de Pallares 6,8, en Degaña 7,5 y en la Puebla de Somiedo unos 9 grados de temperatura. Vemos ahí la parte de arriba corresponde a estaciones de AEMET y la de abajo a las estaciones de meteoclimático, donde destaca la de Posada Llanera con 11,9 grados, Noreña con 12,1 y también vemos ahí la de Ayes en Peñamellera Alta, donde bajaron hasta los 13,3 grados, que es lo que veíamos ahí en pantalla. Nada que destacar tampoco en cuanto a temperaturas mínimas y en cuanto a las temperaturas máximas, les recogidas hasta mediodía del día de hoy, pues destacar que vemos ahí ya también el cuadro en pantalla. Estamos viendo cómo se llegó a rondar los 24 grados tanto en Mieres, la capital de temperatura, la capital más alta con 23,8 grados, la temperatura máxima más alta, y también en Panes con 23,8 grados. Como digo, unos son de la Agencia Estatal de Meteorología y los otros corresponden a Meteoclimatic. Lo mismo que en cuanto al viento, que será el siguiente que vamos a ver ahora, el siguiente recuadro que vamos a ver ahí en pantalla, que tampoco tiene datos destacables en cuanto al viento, porque en Gijón, en el campus, en la zona del campus, se llegó a 31 kilómetros a la hora de racha máxima, así como en Bueyes, unas rachas que tampoco son para nada llamativas, Micho. No. Este tipo de rachas son características del verano, asociadas pues a un viento que hay muy característico en Asturias en general en esta época del año, que es el noreste y que es el que te deja temblando en las playas, en la costa, un día que a lo mejor vas al interior y tienes igual incluso hasta cerca de los 30 grados, y luego vais a la costa y tenéis un viento del noreste que te corta y que hace poner la chaqueta en la playa, ¿no? Entonces ese régimen de brises pues suele tener en torno a esos valores de velocidad, unos 31, no suele pasar de los 40 kilómetros por hora, a no ser que se produzca algún tipo de fenómeno como las galernas típicas que todo el mundo conoce. Bueno, pues eso en cuanto a los registros de viento. Ahora tenemos que hablar de otro mapa, un mapa en el que va a salir también en pantalla ahora mismo, que es el de temperatura del agua del mar, Michu, que vemos cómo precisamente pues también eso que apuntabas, ¿no? Los vientos del nordeste como refuerzan un poquitín. Vemos ahí, si nos fijamos, una raya verde cerquina del litoral, Michu. Exactamente, es un fenómeno que luego en próximos días intentaremos explicar, ¿no? Intentaremos explicar y tratar con vosotros. Cuando tenemos un viento de noreste o del este en la zona costera asturiana, pues haz lo que produce un fenómeno de afloramiento de agua, ¿no? O sea, empuja el agua superficial y lo que hace es que aflore agua de la zona más profunda del mar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese agua está mucho más fría. Por eso se ve cuando tenemos varios días de vientos del noreste permanente durante varios días, se aprecia en los mapas de temperatura del mar, se aprecia una ligera
una ligera tendencia a la baja en la primera línea de costa, y es por eso, por el agua que es empujada hacia afuera, y en sustitución aparece un agua profunda que es mucho más fresca, y es lo que hace que muchas veces vayas a las playas asturianas y haga también un día bueno y tal, pero sin embargo el agua no hay quien se meta en ella, y es por eso, porque a veces aflora esa agua profunda del mar y hace que esté fría. Realmente más fría porque, bueno, pues la superficie de abajo ya sabes que, bueno, no puede ser calentada por el sol. Bueno, esto en cuanto al bloque de actualidad, el primer bloque de Tiempo Nublina, no hay nada demasiado destacable en cuanto a los fenómenos meteorológicos, por lo menos aquí en Asturias. Sí que lo hay en otros sitios, sí que vamos a hablar de otras cosas y lo vamos a hacer en el bloque siguiente, donde Michu nos contará una charla que siempre daremos de fenómenos que sean destacables o alguna charla didáctica acerca de las condiciones meteorológicas y cómo se producen. Vamos a ir ya con la charla. Bueno, pues ya vamos a ir con este bloque en la que vamos a analizar, como dice la sección análisis, vamos a ir analizando diferentes contenidos meteorológicos en los que Michu nos va, bueno, pues a instruir un poco acerca de cómo son las condiciones meteorológicas y de cómo, bueno, pues se pueden analizar los diferentes modelos. Vamos a ir hablando de todo esto, pero hoy, Michu, no sé lo que nos tienes preparado en tu charla. Sí, bueno, a ver, esto a lo largo del tiempo pues vamos a ir tratando distintos temas, ¿no? Yo para este primer programa pues dije yo, pues vamos a ver un poco la actualidad de esta semana en temas de meteorología, y en función de eso pues saqué a la luz pues 3 temas que son los que más o menos voy a tratar con vosotros hoy, esta noche, ¿no? El primero de ellos fue por mediación de Paco, que estando hablando el otro día, preparando el programa y tal, pues comentóme el tema de la sensación térmica. La sensación térmica, como veréis, es un tema que muy poca gente conoce, entonces vamos a profundizar un poco en él. Pero del que todo el mundo habla. Del que todo el mundo habla, y sobre todo 2 sectores, que ya veremos cuáles son luego, 2 sectores de la población en especial, es el que más cuida esto de la sensación térmica. Luego vamos a hablar también un poco del granizo. Si veis los telediarios estos días, veréis que en provincias como Soria, de Albacete, de Teruel, está saliendo imágenes tremendas de granizaes brutales, incluso hasta 20 centímetros de espesor, se tiene registrado ayer en Almazán, en Soria. Entonces dije, bueno, ya que está saliendo esto del granizo, pues vamos a tratar un poco más en profundidad, tratando un poco el tema de cómo poder determinar si en una tormenta está dejando granizo o no, o si podemos identificar, hasta qué punto podemos identificar el tipo de nubes que dan lugar al granizo y tal. Entonces vamos a desglosar un poco hoy en este bloque. Y la última parte es más breve y es un poco curiosa, que salió el otro día en internet, ¿no? Y seguramente que mucha gente no conocerá. Y son dos conceptos, el petricor y la geosmina. Entonces ya veréis luego más adelante por dónde van los tiros, ¿eh? por dónde van los tiros. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sensación térmica. El concepto de sensación térmica es muy fácil de entender. Normalmente la gente cuando dice, oye, ¿qué temperatura hace? Pues tú vas al termómetro y miras la temperatura que hace, que puede ser, vamos a poner 20 grados centígrados. Bien, ¿qué pasa? Que el cuerpo nunca, el cuerpo del ser humano nunca siente la temperatura del termómetro, nunca. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano coge otros 2 parámetros más, es decir, tiene por un lado la temperatura, pero luego hay 2 parámetros importantes a la hora de sentir la temperatura por parte del cuerpo humano. Uno, el viento, y otra, la humedad. Bien, esto, cómo siente la temperatura del aire el cuerpo humano, es lo que se conoce con el nombre de sensación térmica. Y como veréis más adelante, luego os ponemos en el Twitter de Tiempo Nublina una serie de tablas en las que podréis comprobar por vosotros mismos hasta qué punto influencia el viento y la humedad en la temperatura. En @tiemponublina, vamos a @tiempo nublina, que me corrige bien Paco. Vais a poder ver un poco cómo funciona esto. Entonces, dicho esto, ¿qué sectores de la población son los que en general utilizan este tipo de sensación térmica, de concepto meteorológico? Pues los moteros y los montañeros. Muchas veces vais por una autopista, vais por la Y, desde un Gijón, y hace un día, sol, agradable, vas en camisa, y de repente vas en coche y pasa tu motero y va todo abrigado, va de ropa hasta no se os ve ni los ojos casi, por el casco. Y dices, pero bueno, este hombre va a cocer, porque con el día tan bueno que está haciendo hoy, y mira, está todo arropado. Claro, amigo, pero hay un tema. El tema es que el viento
influencia directamente en la sensación térmica. Es decir, tú ponte que tenemos 20 grados centígrados. Si tienes un viento de unos 60-70 kilómetros por hora, esa sensación térmica baja muchísimo. Tengo aquí en la chuleta un dato, por ejemplo. Un motero en Asturias puede ser la situación concreta de que un día de 14 grados, que lamentablemente en verano nosotros tenemos días de 14 grados a porrillo, pues está por una nacional a 70 kilómetros por hora, ¿vale? Con una temperatura de 14 grados. Entonces, la sensación térmica que tendría un cuerpo a 14 grados centígrados, dándole un viento de 70 kilómetros por hora, es de 3 grados. 3 grados, es decir, una temperatura totalmente invernal. Pues sí, la verdad que influye muchísimo el viento, y otro de los factores que influyen, sobre todo ahora en verano, es la humedad. Efectivamente, Paco. Otro de los factores que influye, o el factor que más influye en el periodo veraniego es la humedad, la sensación de bochorno. Todo el mundo dice, uff, vaya bochorno que hace hoy está de nube. Y tiene su parte de relación. Todo el mundo dice, o todo el mundo piensa, no, es que 39 grados en Sevilla no es lo mismo que 31 grados en Asturias. Y eso tiene su lógica, Michu. Efectivamente tiene su lógica. Vuelvo a sacar otra vez la chuleta. Por poner un ejemplo, no sé si fue el mes pasado, no recuerdo bien ahora, hubo un episodio en Asturias en el que se llegaron a temperaturas por encima de los 30 grados y con humedades del 65%. Bien, pues si tiramos de tabla, que todos estos tables están hechos a partir de fórmulas matemáticas, ¿no? La meteorología y parte de la física, y para la física en general, y todo matemáticas. Entonces, todo esto pues sacase con fórmulas y tal, con ordenadores, etcétera. Entonces, tengo en la chuleta apuntado que una temperatura de 33 grados, con una humedad del 65%, te da una sensación térmica del 42 grados centígrados. O sea, lo que en AEMET sería un aviso naranja, casi rojo por temperaturas máximas en el Principado de Asturias, cuando en realidad estás a 33 grados, casi 9 grados más de sensación térmica. Claro, ¿esto qué pasa? Que esto puede dar lugar a situaciones peligrosas, sobre todo por parte de los montañeros, tanto en invierno como en verano, porque métete tú en picos, un día en picos de Europa, un día de estos de verano de calor, que la caliza ya igual que una plancha, y claro, tú dices, bueno, va a haber temperaturas altas y tal, pero bueno, no, nada, se puede sobrellevar, ¿no? Claro. Pero no cuentes con la humedad y no cuentes con la sensación térmica, que te puede estar metiendo sensaciones superiores a los 40 grados que pueden ser peligrosas porque pueda tener una deshidratación, ¿no? Pues sí, efectivamente, la verdad que son temas que hay que conocer también, ¿no? Porque por la peligrosidad que puede conllevar. Michu, pasamos a otra cosa que tenías preparada también, y que era pues algo que está en boga ahora mismo, que está de actualidad, que es el granizo. Efectivamente, Paco, otro tema de actualidad que se está produciendo ahora mismo, de hecho, de la que venía para acá, para el estudio, pues estaban llegando fotos sin parar al Twitter en general de granizadas tremendas en la zona de Soria, en la zona de Teruel, e incluso en la zona de Castilla y León, en la zona de Palencia, daba la sensación de que iba para allá una buena chubascada con granizo, ¿no? Entonces, bueno, yo en vista de esto, el granizo en general y un meteoro muy peligroso, ¿no? Sobre todo para la gente de campo. Todo el mundo aquí, todo el campesino que veas por Asturias, siempre tiene en cuenta el granizo. ¿Por qué? Porque te puede destrozar la huerta, puede destrozarte los árboles, puede destrozarte la manzana. En Cangas, puede destrozarte las viñes. Todavía estando en Madrid, porque yo estuve en Madrid hasta ahora estudiando el máster, estuvimos en la zona de Albacete, en la zona donde el pueblo de Iniesta, Fuentealbilla, que está lleno de viñes alrededor, y pasó una tormenta allí que llevaba granizo y fuerte viento y dejóles parres en el tucu, ¿no? O sea, no dejó una hoja en pie, y eso, claro, causa unos problemas tremendos a los agricultores, ¿no? O sea, que la cosecha de bodegas Iniesta del 2014 no va a ser para tirar cohetes, ¿no? La verdad es que tiene muy mala pinta, porque ya te digo, estaba aquello destrozado, y no solo ahí, también vi imágenes en Aro, en la zona de La Rioja. La verdad es que tiene pinta de que esta añada de vino va a ser escasa por culpa de esto, por culpa de estos tormentas de granizo. Pero bueno, a lo que vamos. Yo dije, bueno, ¿qué puede ser interesante para la gente de cara al granizo, ¿no? Porque claro, el granizo y algo, la verdad es que es difícil de predecir con los métodos que tenemos en la actualidad, ¿no? Hay que tirar de modelos, hay que tirar una serie de parámetros que ya es complicado. Entonces planteéme la pregunta de cómo podemos saber dónde cae granizo, en qué cantidad y hasta qué punto puede ser importante o no. Bien, hay 3 formas, ¿vale? Esto es a tiempo real, que decimos la gente que anda en esto de la meteorología. Es nowcasting, palabra inglesa muy técnica y muy guapa, pero que para que os enteréis mejor es a tiempo real. Es decir, yo estoy en un sitio y quiero saber en este momento en dónde está cayendo granizo. Bien, hay 3 formas, como digo. La primera y el radar.
Cuando hables de radar a la gente que no sabe de esto de la meteorología, dice, ¿cómo que radar? ¿Radar el de la Guardia Civil? ¿Echar multes? ¿Radar el de los barcos? ¿Qué radar? No. Radar meteorológico. Efectivamente, radar meteorológico. AEMET tiene una serie de radares dispuestos a lo largo de toda la geografía española que lo que miden son la precipitación, es decir, dónde está precipitando y en qué cantidad. El nuestro está por la zona de Muros, ¿no? Está en el Pico Aguión, en el concello de Salas. Bien por Paco, yo no llego tanto a conocimiento geográfico de Asturias, tengo que tarea pendiente. Bueno, el caso es que estos radares están adecuados, están configurados para que lo único que lean, que midan, sea precipitación. Vale, entonces funciona como cualquier radar. El radar manda esa señal al cielo, a los distintos sectores del cielo, y esa señal, en función de si hay precipitación o no, rebota, ¿no? Entonces, ese rebote vuelve a ser cogido por el propio radar e interpretado. Vale, si tenemos una precipitación más o menos fuerte, gotes gordes, pues dará una reflectividad, que se llama, es decir, la intensidad de esa señal rebota va a ser mayor, lógicamente, porque tiene más superficie, porque es más denso, etcétera. Vale, ¿qué pasa? Cuando tenemos granizo, el granizo es sólido, es decir, es agua congelada, que va a tener un mayor o menor tamaño. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la reflectividad, es decir, la señal de vuelta por ese tipo de precipitación, el granizo, va a ser mucho mayor que el de precipitación normal. ¿Y eso en qué se traduce? Pues traduce en que cuando tú tienes una imagen de radar, la zona en la que se está produciendo precipitación de granizo normalmente está coloreada con tonos amarillos, sí, naranjas o incluso rojos, dependiendo del tamaño que tenga ese granizo. Pues entonces, sí, vais a AEMET, vais al radar, que os dejaré en el Twitter del programa, dejaré vos el enlace para que podáis vosotros ir al radar y mirar por vosotros mismos. Ahí está saliendo el Twitter, gracias a los compañeros de control. Exactamente. Y ya, a partir de ese enlace, podéis verlo por vosotros mismos. Entonces, donde veáis zonas coloreadas con colores amarillos, naranjas o rojos, son zonas en que muy probablemente esté cayendo granizo o gotes muy gordes. Gotes de muchísimo tamaño, pero en general en las tormentas donde hay una fase de granizo, de granizo, siempre suele estar acompañado con gotes gordos, es decir, están compenetrados uno con otro. Vale. Luego, quería comentaros una segunda manera que hay para identificar aquellas zonas en las que está precipitando granizo. Bien, hay que tirar de unos compañeros míos de la Universidad de León, el Departamento de Física de la Atmósfera de la Universidad de León, recientemente sacó o elaboró un producto, una serie de mapas, que se traduce en una serie de mapas, que te dice, en función de las imágenes por satélite, dónde está cayendo granizo, con mayor probabilidad. Eso es un avance tremendo, fue publicado hace poco, creo que hace un par de años, y está sacado también en su página web, que también os colocaré el enlace en el Twitter, para que podáis acceder vosotros. Hay que registrarse en el departamento de la Universidad de León, pero vamos, no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué hacen? Ellos cogen las imágenes por satélite de la misma imagen prácticamente que vimos en el primer bloque anteriormente. Entonces, en función de los tipos de nubes que se detectan, de la densidad, del color, etcétera, vamos, tratan estas imágenes con distintos procesos de tal manera que sacan un producto. Ese producto es lo que te dice es la densidad o la mayor probabilidad, de ocurrencia de granizo en una determinada zona a tiempo real, claro, porque depende de las imágenes por satélite, ¿no? Entonces, una vez tienes esos mapas, se obtienen y yo lo estuve comprobando in situ, verificando en alguna salida que hicimos por ahí a buscar alguna tormentilla por ahí por la zona centro. Cazatormentas. Exactamente, cazatormentas. Y el resultado es bastante bueno. Y tiene sentido porque el siguiente punto que nos permite identificar si la presencia de granizo o no está directamente relacionado con la nube. Es decir, es lógico que a partir del satélite puedas determinar si hay granizo o no, porque la propia nube, la propia forma de la nube, te dice si puede precipitar granizo o no. Entonces, también os voy a incluir en el Twitter imágenes para que lo veáis, se ve muy bien, es muy fácil de identificar. Quedaros con el tema de que una nube de tormenta que sea capaz de generar granizo tiene que estar en la fase madura. ¿Y qué es la fase madura en una tormenta? Pues a simple vista se detecta muy fácilmente. Cuando veis el yunque, es decir, cuando veis en la parte de arriba de la tormenta, se abre. Se ve como una especie de yunque, no sé cómo poder... Pues sí, la verdad es que... No tiene otra explicación. No hay otra definición que en la fase cuando veis como la bomba de Hiroshima como explota arriba y como haciendo... Pues equivalente con las nubes de una explosión atómica. Un hongo. Exacto. No tiene tanta energía, aunque tiene muchísima energía, una nube de tormenta, pero vamos, que es lo mismo. Y esa expansión que se ve en la zona alta es porque llega a la estratosfera, básicamente. Vale, pues esa es la fase madura de las tormentas. Cuando veis una nube en que tiene un yunque arriba, es decir, que se expande por arriba, es que ha llegado a la fase madura y entonces la probabilidad de que deje granizo es mayor.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese yunque, entonces hay que fijarse en dónde está precipitando la nube. Vas a la zona en donde se vean cortinas, y si esas cortinas tienen una densidad mayor de lo normal, es decir, no dejan ver la parte que hay detrás de la cortina, blanquecina. Es blanquecina, y una cosa clave, llega al suelo, es decir, tú ves la cortina densa que no te deja pasar, no dejas ver lo que hay detrás, y llega hasta el suelo, hasta donde ves el horizonte del suelo, eso es granizo. ¿Vale? Se identifica muy bien, bueno, muy bien. A ver, yo entiendo que a la gente que no está de ello pues le cueste mucho más, pero a la gente que estamos un poco dentro del sector de la meteorología se identifica bastante bien las cortinas de granizo por eso, pues sí, porque llegan hasta el suelo. Pues sí, esto era en cuanto a lo que fue un poquitín el tema de actualidad, pero hay una nota un poquitín más, que tiene un poquitín más que ver con algo, no sé, más... La incógnita. Exacto, la incógnita que querías despejar antes acerca de esa bacteria, Michu, de la que dabas el nombre. Sí, esto me vino, o sea, salió en la red, ¿no? Porque en la red tú sabes filtrar un poco la información que hay, tienes de todos los colores y de toda la materia, no solo de meteorología, sino de cualquiera de las aficiones que te pueda tocar a nivel personal, ¿no? Y estando por la red y tal, aparecieron dos términos que yo no había oído en mi vida y que luego, desglosando un poco, pues saltóme la bombilla, ¿no? Porque trata un tema de la meteorología que siempre desde pequeñín me quedó en la retina, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo alguna vez experimentó esta parte concreta de la meteorología y que no es otra cosa que el olor a tierra mojada. Aquí a veces no se nota tanto porque, claro, lógicamente aquí está lloviendo casi todos los días. No, bueno... No es verdad, ¿no? Pero, o sea, aquí llueve mucho más que en otras zonas de España. Entonces, este olor es mucho más característico en zonas del sur, donde lleva mucho tiempo sin llover y de repente te cae un chaparrón. O aquí en verano en las temporadas en que en verano lleva mucho tiempo sin llover y de repente te cae un chaparrón, sálete un olorcillo muy característico. Aquí lo que pasa, Micho, ya que empieza a llover un poquitín más pausado. A lo mejor a veces hasta te empieza a llover orvallando, por lo tanto... Claro. Y eso no da la misma sensación porque no airea tanto esa bacteria, ¿no? Exactamente. El caso es que, bueno, la terminología que se usa desde un punto de vista técnico surgió en 1964 ya, o sea, tiene sus años esto, aquello. De parte de dos científicos australianos. Tengo el nombre por aquí. No cayó esa breva, no nos tocó. Eran australianos, Beer y Thomas, se llamaban en el 64, y lo denominaron como petricor, o sea, un nombre técnico, bien del griego, petricor. Y está formado, es una sustancia formada, es muy compleja, está formada por hasta 50 tipos distintos de subsustancias, formadas en general, en su mayor parte, por aceites que desprenden los vegetales y aceites que desprenden las bacterias, sobre todo las bacterias. ¿Por qué? Pues porque en el funcionamiento del transcurso del crecimiento de una planta, bueno, el caso es que sueltan esa serie de materiales que se depositan en el suelo. Entonces, una vez que llueve, esos materiales reaccionan con el agua y desprenden ese olor, y ese olor tan característico es lo que nosotros olemos. Vale. Dentro de esos 50 elementos destaca la geosmina. La geosmina es el componente principal que genera una bacteria famosa desde el punto de vista médico, que se llama la bacteria de Albert, si no me equivoco, efectivamente, fundamental para formar la tetraciclina y la eritromicina. Y ese es el componente mayoritario, entonces se genera, es muy característico, y este olor es importante sobre todo en los organismos de los desiertos, porque su capacidad olfativa es mucho mayor a la nuestra, entonces detectan este tipo de olor a mucha distancia y se orientan, son los que utilizan para orientarse de cara a buscar agua, ¿no? Bueno, pues ya sabéis también lo que Micho acaba de poner en boga, en tela de juicio, que fue pues esa capacidad olfativa que pueden tener los zorros del desierto, Micho. Vamos a seguir con el siguiente bloque, porque vamos a pasar ya al bloque, yo creo que el más importante y el más esperado, que puede ser el de la previsión meteorológica para el fin de semana. Vamos con el grueso duro ya del programa, que va a ser desgranar la previsión meteorológica de los próximos días, tanto para el viernes día 4 de julio, el sábado día 5 y el domingo día 6. Lo que nos espera en este fin de semana, que vamos a ver siempre con ayuda de los mapas meteorológicos. Unos mapas que nos ayudarán a ver cómo son las isobaras para este próximo viernes, cómo va a ser la temperatura en atmósfera limpia, que es lo que medimos con los hectopascales, a 850 hectopascales, que más o menos corresponde a unos 1.500 metros de altitud,
altitud y también veremos los mapas de precipitaciones. Empezamos por el de isobaras, que ya vemos ahí en pantalla, Michu, con una curvatura claramente de noroeste, con lo cual nos indica que bueno, va a ir entrando un poquitín el viento marítimo, ¿no?, de origen marítimo. Sí, efectivamente, Paco. Como veis, las isobras tampoco es que estén muy juntas, ¿no? De hecho, en la zona de Cantabria, País Vasco, se ve ahí una isobarilla cerrada. Eso quiere decir que el gradiente que vamos a tener de cuanto más juntas están las isobras, más velocidad de viento. Eso ya lo sabemos por otros espacios del tiempo. Entonces, en este caso el gradiente no es muy grande. Entonces, primará yo creo incluso que el régimen de brisas, sobre todo en la costa, brisas de este-noreste, como estos días pasados, y quizás a última hora del día pues se acrecentará un poco ese toque de vientos del norte-noroeste que podría dejar algún tipo de nubosidad en el interior, ¿no? Pues sí, eso parece a juzgar por las isobaras, que va a ser un día pues tranquilo durante la mañana y primeras horas del día, y luego pues sí que van a ir creciendo algunas nubes que probablemente sean de algún origen de evolución, alguna nube de evolución. Vamos a ir a ver el capítulo de temperaturas, como digo, a 850 hectopascales, unos 1500 metros de altitud en atmósfera limpia, donde vamos a ver, ya ahí en pantalla lo tenéis, que entra hasta prácticamente una ISO 14, lo cual más o menos habría que traducir como unos 23 grados de temperatura máxima, pero estamos viendo que solamente corresponde a algunas zonas del interior, por lo tanto, y simple y llanamente pues vamos a tener una temperatura que andará alrededor de, prácticamente se pueden comportar en la línea del día de hoy. No esperemos unas temperaturas ni mucho mayores ni tampoco mucho más bajas que las del día de hoy. Por lo que se refiere a las temperaturas máximas, las mínimas sí que van a repuntar ligeramente. También vamos a ver el mapa del modelo de precipitación, unos modelos que nos van ya los vemos ahí en pantalla, donde vemos como a las 6 y a las 12 no va a haber prácticamente precipitación, a las 18 ya vemos que aparece la precipitación en Asturias, es decir, por la tarde, a eso de las 6 de la tarde en todo lo interior, y luego por la noche pues se va volviendo a limpiar otra vez, fruto de estas nubes, como decía antes, nubes de evolución diurna que evidentemente van a ser una nubosidad que deje precipitaciones vespertinas, unas precipitaciones por la tarde que no van a ser tampoco demasiado importantes durante mañana viernes, y bueno, pues va a ser un día en el que prácticamente, Michu, yo diría que un día tranquilo, una mañana tranquila, un mediodía tranquilo, pero sí que es verdad que la tarde se prevé un poquitín más revuelta, ¿eh? Sí, efectivamente, Paco. La verdad es que estos modelos que estamos utilizando, que son los que veis en las imágenes por televisión, son modelos que normalmente suelen sobreestimar un poco la precipitación, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente lo que tengamos mañana no sea tanto como pintaba el modeling que vimos en la tele, será algo menos, pero sí que efectivamente parece ser que durante la tarde, como bien nos comentaba Paco antes, pueden desarrollarse las nubes un poco más, fruto del calor del día, de 6 o 14 que veíamos en esa temperatura de unos 14 grados a 1500 metros que veíamos antes, y puede dar lugar a precipitaciones localizadas. No creo que sea nada importante ni nada que nos fastidie la tarde del viernes, yo creo que en ningún punto de Asturias, ni en la montaña siquiera. Pues eso en cuanto a lo que se refiere a este próximo viernes, o sea, mañana mismo, donde ya decimos que el día va a ser pues plácido y tranquilo en lo que a la mañana se refiere, al mediodía también, y luego por la tarde pues podríamos tener ya alguno, como decíamos, como decía bien Michu, creemos que está un poquitín sobreestimada la precipitación en estos modelos, y que bueno, pues va a ser un día en general bastante más tranquilo de lo que pintan esas predicciones. En cuanto al próximo sábado, vemos, perdón, que me colaba, me faltaba un mapa que lo estamos viendo en pantalla, que es el del mar, el de las olas del mar, donde vemos que tampoco es que vaya a haber una altura excesiva de mar, Michu. Efectivamente, bueno, el mapa que veíamos antes está acorde vientos del noroeste, que era lo que más o menos se veía en el mapa de isobras, viene el régimen de vientos del noreste marítimo, pero que no tiene mucho recorrido. Entonces el mar de fondo, que conocen la gente de mar, no es que vaya a ser muy pronunciado, y tendrá olas pues de unos metros, no creo que superen el metro, con una mar de fondo de dirección noroeste, ¿no? Nada apreciable, nada que deje alguna bandera roja en costa durante la jornada de mañana. Eso en cuanto al mar se refiere, a la previsión marítima, que también pues iremos desgranando cada fin de semana aquí en Tiempo Neblina, y como digo, pues va a ser parte también de nuestra predicción. Ahora sí, ahora pasamos al próximo sábado, donde vemos ahí el mapa de isobras del próximo sábado, un mapa bastante parecido al del viernes, si acaso se entorna un poquitín más a oeste, en la parte norte de Asturias, y quizá los vientos no sean tanto de origen marítimo
marítimo como podríamos presumir en la jornada del viernes. Efectivamente, el sábado es lo que comúnmente mucha gente, a lo mejor lo habéis oído en espacios del tiempo, o incluso gente de a pie, gente que conoce un poco esto de la meteorología, es lo que se llama el día de transición. El día de transición entre dos tipos de situaciones meteorológicas distintas. Primero teníamos una situación que es la que nos está afectando hoy, que es una dana, o sea, una depresión aislada en niveles altos, o sea, como una borrasca en niveles altos en la zona peninsular, y esto se va desapareciendo, se va trasladando hacia el norte, y conforme eso avanza hacia el norte se adentra, como veremos luego en los mapas del domingo, se adentra un frente por el noroeste. Entonces el sábado es el día de transición. Entonces es lo que veíamos en ese mapa isobárico. Vemos que las isobras empiezan a picar un poco de oeste incluso. Exacto. Oeste o incluso suroeste ya en la costa gallega. Eso es lo que predice el cambio de tiempo. Es el típico cambio de tiempo cuando entran los frentes atlánticos, característicos en Asturias. Efectivamente, estamos ante un día de transición en el que, por parte de, en cuanto a la nubosidad se refiere, a los tipos de nubosidad que se refiere, pues parece que vamos a tener una ausencia de nubes durante la mañana, y progresivamente también van a ir aumentando las nubes durante esta jornada del sábado. Tendremos nubes y claros a lo sumo durante la mañana del sábado, y luego por la tarde van a ir aumentando este tipo de nubosidad. Tenemos preparado ya el mapa de temperaturas, un mapa de temperaturas que vemos ahí en pantalla, y que, bueno, pues más o menos nos da a entender que las temperaturas van a mantenerse en el tercio oriental de Asturias, y que van a descender, si acaso, ligeramente en la parte más occidental, pues sinónimo también de esos cambios que vienen en cuanto a las precipitaciones se refiere del domingo, y lo que hablaba Micho antes de este día de transición que significa el sábado. Tenemos ya también el mapa de precipitaciones, un mapa de precipitaciones para el sábado que vemos ya en pantalla, con muy pocas durante la mañana, prácticamente nada. Tampoco a mediodía se esperan precipitaciones en Asturias, y ya de cara a la tarde pues vemos cómo pues las nubes irán ganando terreno. Tampoco van a ser chubascos excesivamente fuertes, ni tampoco van a ser precipitaciones cuantiosas, pero sí que van a caer precipitaciones durante la tarde del sábado, bastante parecido, porque hay vientos de suroeste de un lado, hay un poquitín de cizalladura de componente nordeste, y eso significa también que va a haber un poquitín de inestabilidad. También las temperaturas en capas medias pues son un poquitín elevadas, con lo cual va a favorecer que suban pues esas nubes, esa generación de nubes, Micho. Sí, bien, visto los mapas que visteis en la animación de precipitaciones, se ve como el punto más álgido de precipitaciones justo a las 6 horas, o sea, a las 18 horas, que son las 6-7 de la tarde, que es justo esa hora del día en la que pues las tormentas suelen soltar, ¿no? Como tenemos un poco de suroeste, ya lo vimos en el mapa de Isobra, que tenemos un poco de régimen suroeste y tal, aún queda algo de aire frío, se empieza a inestabilizar un poco el tiempo. Lo lógico en este tipo de situaciones y en esta época del año es que con el calor que vamos a tener durante el día, que vuelva a estar en torno a esos 22, 23 grados de máxima en las zonas del interior, pues crezcan las nubes y puedan dejar algún chubasco tormentoso, ¿no? En el mapa que visteis se ve muy uniforme, parece que va a ser generalizado, ni mucho menos. Va a ser una precipitación fragmentada. Si tienes suerte no te va a caer una gota, si no tienes suerte te puede caer un chaparrón que te deje sopa. Pero bueno, eso es un típico siarabatos de abril, ¿no? No estamos en abril, estamos en julio, pero es algún tiempo similar, variable, sobre todo por la tarde. Crecerán las nubes, la nubosidad será más abundante, pero tampoco va a ser un día que digas tú que te eche para casa, en plan, oye, no apetece salir, ¿no? Va a ser un día que te permita hacer cosas la tarde del sábado tranquilamente, y como mucho, pues eso, refugiarse en algún alero si se pone a llover. El sábado vamos a ir a los mapas ahora mismo del mar, que los vamos a ver en pantalla en cuanto a la previsión marítima se refiere para el próximo sábado, y vemos ahí que se decanta ya bastante cómo entra esa lengua de mar de fondo un poquitín más fuerte o más alta en cuanto a lo que se refiere al Principado de Asturias, a las costas cantábricas, y que bueno, pues va a levantar olas de 2 metros, incluso algo superiores a esta altitud. Lo vemos ahí en el mapa, que queda bastante claro cómo entra pues el régimen de lluvias, el régimen de olas un poquitín más fuerte, pues de acorde un poquitín a la situación meteorológica, que va siendo ya un poco cada vez más cambiante durante la jornada del sábado. Michu, las alturas del mar delatan un poquitín ese mar de fondo. Sí, la gente que aproveche para pasar el día en la costa el sábado pues va a darse cuenta de que va a estar un poco picaína la mar, ¿no? Tampoco es que vaya a ser un temporal que no se vean los barcos entre ola y ola, ¿no? Pero para ser verano pues va
va a ser apreciable el aumento de esa espumilla de mar, va a verse que está un poco más picado el mar, pero tampoco nada preocupable, ¿no? Estamos viendo el mapa que son olas de entre 2-3 metros, no mucho más. Lo que sí que se deja ver en el mapa que visteis anteriormente es que ya se empieza a ver una configuración de noroeste muy clara, típica de la entrada de frentes, de esas borrascas que vienen de la zona de las Británicas. Ese pasillo entre borrasca de la zona de las Británicas y anticiclón de las Azores genera ese pasillo que es adecuado para la formación de temporales de mar de fondo. Obviamente, claro está, estamos en julio y la potencia de ambos, de anticiclón y de borrasca, no es la misma que puede ocurrir en invierno. Entonces no es que vamos a tener un temporal de mar, pero sí que se va a dejar notar en las playas un poco, pues eso, que se pica un poquitín en la mar, ¿no? Pero tampoco nada apreciable. Sí, además los mapas pues denotan claramente que la situación va a ir cambiando, pero que bueno, pues de momento durante la mañana del sábado vamos a tener una situación tranquila. Yo creo que en definitiva son 2 días plácidos, parecidos en cuanto a lo meteorológico, mañanas tranquilas, tardes pues de paraguas o de, por si acaso, tener la mano, porque tampoco sabes muy bien dónde te puede caer el chaparrón, porque van a ser días inestables, sobre todo, ya digo, en la tarde. Pero eso sí, el domingo cambia bastante la situación y ya entramos de lleno en la previsión para el domingo, que siento ser pesimista y agorero, pero bueno, pues vamos a ver cómo en el mapa de Isobaras la configuración se pone claramente componente norte, incluso picando un poco a nordeste, y esto pues acompañado por un frente que va a dejar precipitaciones ya desde primera hora de la mañana. Va a ir todo acompañado de un descenso notable de las temperaturas y por lo tanto va a ser un ambiente de domingo pues prácticamente yo diría que casero, Michu. Sí, la jornada del domingo, como bien dice Paco, a priori, tal como están los modelos ahora mismo y tal como hemos estado estudiando Paco y yo antes de grabar el programa, pinta mal, ¿eh? Pinta mal, pues por lo que visteis, ¿no? Veis el mapa isobárico, veis una disposición de las isóbaras verticales respecto a la costa asturiana, y eso tiene dos lecturas. Nos diréis, ¿por qué sabéis que pica de norte el viento? Pues muy fácil. Vosotros vais, cuando veáis ese mapa, vais mirando las isóbaras, ¿no? El número de las isóbaras, y hacia donde estén más altas quiere decir que hay un anticiclón. Luego el viento se mueve a favor de agujas del reloj, y hacia donde tenemos el valor de la presión menor es donde está la borrasca, y por lo tanto se mueve en contra de agujas del reloj. Según ese mapa que visteis, la mayor presión se encuentra a la izquierda de Galicia, ¿no? Entonces, a favor de... Bueno, el famoso anticiclón de las Azores que habíamos visto que comentábamos anteriormente, efectivamente. Entonces, esa disposición genera vientos del norte. Vientos del norte, ¿qué pasa? Pues que tenemos a la señora cordillera Cantábrica detrás, que ejerce de muro y hace que, pues con vientos de norte, primero se acumule la nubosidad abundantemente y luego choque contra la cordillera y descargue todo el agua para la zona asturiana. Pues efectivamente va a ser como dice Michu, un domingo que, bueno, pues no solamente el frente va a ser un frente más o menos activo, sino que además va a ayudar también a la formación de nubes, pues el que estemos a estas alturas de año, cuando calienta bastante el sol, viene recogiendo también pues el frente delante, los frentes fríos recogen todo el calor acumulado durante los días anteriores, y esa energía pues va a favorecer que este frente sea un poco más activo de lo que pueden ser los frentes normalmente en esta época del año. Por lo tanto, eso en cuanto a precipitaciones, que lo vamos a ver después también bastante más detallado, pero en cuanto a temperaturas tenemos ahí el mapa y vemos claramente cómo empieza a descender la temperatura. Estos son mapas de mediodía y que, bueno, pues ahí se ve ya claramente cómo empieza a entrar la ISO 9, incluso la ISO 8 en altura, a 1500 metros de altitud, como repetimos una y otra vez, pues más o menos a 1500 metros en atmósfera limpia empieza a entrar la ISO 8, lo que significa que más o menos podríamos andar alrededor de los 15 grados en zonas del interior, en esa zona noroccidental, en puntos del mediodía, y en zonas más altas, pues lógicamente la temperatura va a ir disminuyendo. Eso en cuanto a lo que se refiere a las temperaturas, que ya digo que van a ir acompañando un poquitín al frente frío en ese descenso, y también pues a las precipitaciones, ¿no? Unas precipitaciones que van a caer durante el domingo, van a ser precipitaciones, como vamos a ir viendo ahí en los mapas, que empiecen ya desde primera hora. Vemos ahí a las 6 de la mañana, ahí vemos a las 11 como prácticamente afectan a toda Asturias, siendo bastante generosas en el centro occidental, y luego a las 5 de la tarde pues
pues irán ya abriéndose algunos claros en la zona más noroccidental del Principado de Asturias, donde primero empieza a llover, pues lógicamente primero va a dejar de llover por causa de este frente frío, que ya digo que va a dejar precipitaciones que pueden ser abundantes, tampoco es que vayan a ser tormentosas ni mucho menos, pero sí que van a dejar una cantidad curiosa, como se suele decir, de precipitación, y que bueno, pues van a dejar un domingo pasado por agua, Michu, y con un descenso de temperaturas. Pues sí, la verdad es que para estar en julio los modelos pintan un frente bastante activo, ¿no? Apreciablemente activo. De hecho, en los acumulados que barajamos en los modelos y tal son por unos 10, 15, 20 litros, incluso sí, en zonas del interior. Luego, para ser julio, daros cuenta que, por ejemplo, las medias de precipitación en julio en Asturias en general, hombre, oscila muchísimo entre montaña y costa, ¿no? Pero en general de media suelen andar por unos 40 litros al mes, en todo el mes de julio. Y estamos viendo que este frente puede dejar la mitad de esa media de un mes de julio en apenas un día. Con lo cual da lugar de que este frente puede ser bastante activo, como así lo reflejaba el mapa de precipitaciones. Claro, bien con una componente que para el tema de precipitaciones es básica para Asturias, ¿no? Que es la componente norte, sea en la época del año en el que sea, cuando los vientos piquen a norte, como hay un poco de inestabilidad, a llover sin parar. Entonces, pues bueno, pinta a que va a ser lluviosa la cosa. Bueno, pues efectivamente, como dice Michu, pues un domingo bastante pasado por agua, mejorando un poco la situación a última hora de la tarde, a las 5, a las 6 de la tarde veíamos cómo empieza a decrecer la precipitación, cuanto más al oeste nos vayamos, y por lo tanto, bueno, pues la situación, como digo, va a ser un poco más tranquila el domingo por la tarde en zonas como, por ejemplo, pueden ser Tapia de Casariego, Navia, esa zona noroccidental. Vamos a ir ya con la previsión, la que ustedes nos encargan, la previsión más detallada. Ahora vamos a entrar en la previsión detallada, una previsión que ustedes mismos nos pueden encargar poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que ya saben, aparece por aquí abajo, @tiemponublina. Ahí nos pueden encargar también la predicción, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes, al igual que hizo el Hotel Rural La Plaza de Campocaso, y también quisimos hacer una previsión detallada para el Prado Chagüezos, donde se va a celebrar la famosa fiesta del Cordero. Os dejamos ya con las previsiones detalladas. Vamos a ir con la previsión para la fiesta del Cordero, que se va a celebrar el sábado y el domingo en el Prado Chagüezos, entre Quirós y Chena. Este sábado en el Prado Chagüezos habrá cielos con bastantes claros por la mañana y al mediodía con una temperatura que puede alcanzar los 17 o los 18 grados de máxima. Por la tarde va a ser bastante posible la formación de nubes de origen tormentoso, con chubascos que pueden llegar, como digo, por la tarde, despejando un poquitín de cara a la noche, con un descenso térmico que va a ser notable durante la tarde y que podría bajar la temperatura hasta los 11 o 12 grados. En cuanto al domingo, siento dar noticias de que llega un frente que va a dejar lluvia desde primera hora de la mañana ya en la fiesta del Cordero, y que posiblemente a las 8 de la mañana ya esté lloviendo por encima de los corderos, que tendrán que ir con chubasquero si quieren. Los corderos no, los asadores tendrán que ir con chubasquero para poder asarlos. La temperatura caerá también bruscamente desde los 11 o 12 grados del mediodía hasta los posiblemente 7 o 8 grados de la tarde-noche, con una lluvia bastante insistente que, si acaso, dejará de caer durante las últimas horas de este domingo. Por lo tanto, fiesta del Cordero pasada por agua. Sentimos dar esa noticia, pero es lo que hay. Y después de irnos de fiesta al Prado Chagüezos, viajamos hacia el oriente de Asturias, hasta un hotelín muy coqueto que hay situado en pleno Parque Natural de Redes, en Campocaso, Hotel Rural La Plaza, que nos pide la previsión para este fin de semana, para toda la zona donde se sitúa el Parque Natural de Redes y en concreto Campocaso, ¿no? Entonces abriremos el viernes 4 de julio, pues con pocas nubes al principio, la verdad, reinará el sol, aunque a lo largo del día irá aumentando poco a poco el estes, ¿no? Entonces al final de la tarde quizás se pueda cubrir totalmente el cielo, de tal manera que al final meterías el gorrín contra les montañas y podría dejar algo de orvallo, pero no sería poco apreciable y no creo que estorbe para nada en el desarrollo de cualquier tipo de actividad que se pueda desarrollar por allí durante el día.
Les máximes estarán en torno a los 21 grados, dependiendo de cómo afecte la nubosidad, y les mínimes, pues a eso del 7 a las 8 de la mañana, andarán sobre unos 11 grados. El sábado, más de lo mismo, en temperaturas más o menos seguirá igual, unas mínimes en torno a 12 o 13 grados centígrados y unas máximes en torno a 22 o 23, a mediodía, también dependiendo un poco de la nubosidad que haya. Eso sí, quizás por la tarde tengamos algo más de nubosidad que el viernes, de tal manera que la probabilidad de precipitación aumenta. Serían precipitaciones esporádicas, pero un poco más fuertes, en forma de chubascos y tormentes. Localizadas, puede tocarte, puede no, pero bueno, hay que contar con ello. Y ya el peor día de todo sería el domingo. El domingo, lamentablemente, parece que vamos a tener un frente entrando por el noroeste, de tal manera que junto a él, aparte de la lluvia, que serán precipitaciones más o menos moderadas durante todo el día, remitiendo durante la tarde, también bajará bruscamente la temperatura tras el paso de esa lluvia, de tal manera que les mínimes andarán sobre los 13 y los 12 grados, pero les máximes sufrirán un descenso apreciable y se quedarán en torno a los 16-17 grados centígrados. Estamos en el bloque más complejo y no lo digo por ninguna de estas cuestiones que se suele decir de poner la tirita antes de la herida, sino porque, bueno, pues verdaderamente vamos a entrar en un terreno pues en el que nos vamos a meter en la semana que viene. Estamos a muchos días vista y vamos a ver unos mapas de isobras y no solamente de isobras, sino también de nubes y de precipitaciones coloreados, Michu, en el que nos metemos, como digo, en terreno pantanoso porque estamos a muchos días vista y lógicamente pues la previsión, cuanto más nos alejamos en el tiempo, pues lógicamente más va siendo cuestión de divagar un poco, como los que dicen cómo va a ser el verano y todo eso, ¿no? Sí, que también los hay. Efectivamente. La gente tiene que tener una cosa muy clara. Esta Semana Santa pasada hubo un follón bastante gordo en el sector de la comunicación de meteorología a nivel estatal porque hubo un canal que se dedicó a hacer predicciones de Semana Santa a más de una semana vista. Sí. ¿Qué pasa? Que claro, la gente tiene que darse cuenta de que los utensilios que nosotros utilizamos para hacer las predicciones, que son los mapas que visteis, que os mostramos, son utensilios que sacan... Y que algún día explicaremos también, los explicaremos. Exactamente. Pues son modelos numéricos, son herramientas matemáticas, de tal manera que a partir de los 3 días fallan. Van acumulando un error y ese error llega a un momento que es casi intratable. Entonces, a partir de los 3 días las predicciones ya son complicadas. Ya son complicadas. Si la situación es estable, pues a lo mejor se puede aceptar más, pero en general son complicadas. Puede cambiar el tiempo. De aquí a 3 días puede cambiar el tiempo con total facilidad y nosotros no estar... con el culo al aire, hablando en plata, ¿no? Entonces, esto que vamos a dar ahora son mapas de presión, mapas de precipitación y de nubosidad, como dijo Paco, pero a partir del lunes, a partir de esos 3 días que pueden llegar a sufrir bastantes cambios. Entonces, bueno, ¿por qué lo damos? Pues porque para que os hagáis una idea un poco de cómo va a estar el tiempo la semana que viene. Y por dónde van a ir los tiros, efectivamente. Vamos a ir viendo el avance de cómo pueden ir los tiros para esta semana que viene, a partir de los mapas que nos van a ir poniendo los compañeros de realización, pero pues eso, como acaba de explicar Micho ahora mismo muy bien, son pronósticos que va a haber que ir cogiendo con pinzas a medida que avancen los días. Vamos a ir viéndolo ya en pantalla cómo están los mapas para el próximo lunes. Vemos la fuerte entrada de norte, posibilidad de nieve incluso en picos, Michu. Efectivamente, es el hecho más destacable, yo creo, incluso en la semana. Con este mapa que veis aquí se ve una configuración de nortes y con algo de precipitación, que lo veis sombreado en verde, y entra una ISO 5. Eso quiere decir que a partir de unos 2.000 metros aproximadamente se colocan los 0 grados, con lo cual todo lo que caiga lo haría en forma de nieve. No se esperan precipitaciones muy abundantes. Sí, como vemos ahí, que tampoco van a ser demasiado cuantiosas, pero va a ser bastante frío lo que haga también el lunes. Una raspiadina, como decimos nosotros, ¿no? Una raspiadina en las zonas de montaña, zonas como Les Ubriñes, Picos de Europa, la zona más occidental incluso, la zona de Cangas y tal, podría dar precipitaciones en forma de nieve. Y luego está el tema del viento, ¿no? Sí, un viento que va a soplar de componente norte y noreste y que tiene un pasillo bastante grande prácticamente desde Islandia. Pasamos ya a la jornada del martes, donde se aclara un poquitín la situación, pero siguen entrando vientos con recorrido marítimo, vientos de componente norte y que, probablemente a primeras horas del martes, como suele pasar en estos días, tengamos ambiente incluso diríamos que poco nuboso, pero que rápidamente las nubes, al tener componente
componente marítima, ir otra vez calentándose la superficie terrestre, pues vuelve otra vez a ganar presencia la nubosidad durante esta próxima jornada del martes. Sí, este mapa que estáis viendo ahora es el típico mapa de configuración de estratos, de acumulación, vientos del norte, no tiene mucho gradiente, por lo tanto el viento no es demasiado fuerte, lo que fomenta la formación de estas nubes estratosas que deja el orvallo, ¿no? Sí. Entonces, este martes pinta cielos cubiertos, sobre todo por la tarde, como bien decía Paco. Sí, a partir de mediodía, pues probablemente cielos cubiertos y orvallo en mayor o menor medida, sobre todo pues cuanto más nos acerquemos a la montaña. Este es el típico día de pases el Negrón y sol. Pues ahí tenemos ya el mapa de predicción para el próximo miércoles, día que será 9 de julio, y que tendremos ya un poquitín más de componente pero como decíamos que esto hay que ir cogiéndolo con pinzas, a medida que pueda entrar un poquitín de norte, va a venir más o menos estratos, va a configurarse con un poquitín más de nubes bajas y también la posibilidad de orvallo sigue estando presente durante el miércoles día 9. Sin duda, un día húmedo, Michu. Sí, de hecho, ya lo veis en el mapa que se aprecia un poco de tonalidades verdes, sobre todo en el Cantábrico Oriental y frente a la costa Asturias. Eso oye porque el modelo está viendo que puede haber riesgo de precipitaciones débiles, que con esta configuración nuevamente suelen ser precipitaciones de tipo asociado a estratos, que lleve orvallo y gorrín, ¿no? El gorrín mítico que todos conocemos de situaciones de verano. Y tampoco la temperatura va a subir demasiado en este día, tampoco se espera que suba mucho la temperatura, pero sí que vemos ya por el sur asomar esa baja térmica que llega desde el desierto del Sáhara y que empieza a meter vientos cálidos en el sur de la península. Nada que ver con el norte. Ya vemos el mapa del jueves, día 10 de julio, el día siguiente, donde seguimos con prácticamente la misma configuración. Quizás se mete un poquitín más en cuña el anticiclón, trayéndonos un poquitín más de viento del este, pero como está tan cogido con pinzas y está tan lejos en el tiempo, pues es complicado. Es bastante complicado predecir, aunque con esta configuración, Michu, queda claro que parece que va la zona este de Asturias a tener bastante niebla, incluso posibilidad de orvallo, primeras y últimas horas del día, y la zona interior sur de Asturias pues podría disfrutar de algunos claros, incluso la zona suroccidente asturiana de cielos prácticamente despejados. Sí, poco más que añadir, ¿no? En esta semana que viene parece ser que la mayor parte del sol se verá en el suroccidente y el menor número de horas de sol se verá en la zona de Llanes, Llanisca, en la zona costera de Ribadesella, toda esta zona de por ahí, Cangas de Onís, básicamente porque tiene a los señores picos de Europa detrás taponando toda la nubosidad, ¿no? Bueno, pues vimos un poquitín cómo se presenta este avance de la próxima semana. Decimos que tenemos que coger un poquitín con pinzas todo lo que se refiere a predicciones a tan largo plazo como más de 3, 4, 5 días, dependiendo de las condiciones que se den, y en este caso pues las que se dieron y se predicen para la semana que viene, que parece que va a tener una configuración ahí un poquitín de norte, nordeste y luego al final un poquitín de este, Michu. Efectivamente, parece ser que la semana que viene pues será fresquina en general, esos vientos del norte pues otra cosa no, pero fresco sin parar, y luego pues la nubosidad pues va a ser, yo creo que lamentablemente bastante abundante. Entonces la gente que quiera ir a buscar el sol pues o se va por encima de los 1800 metros y disfruta de unos maravillosos mares de nubes que son preciosos y que muy poca gente sabe que existen, ¿no? Tienes que subir a cotes muy altos pero están ahí, y pues nada, temperaturas fresquines y pues nada, para hacer deporte y eso, ideal, para disfrutar de la playa, no tanto. Hay que decir que en zonas como Ibias y Cangas de Narcea son unos auténticos privilegiados, porque en estos días así con esa configuración suelen tener sol y buena temperatura. Vamos a ir poniendo fin al programa de Tiempo Neblina de hoy, a la primera edición de este Tiempo Neblina, este espacio. Esperemos que os haya servido para planificar un poquitín el fin de semana, para saber cómo se va a presentar este fin de semana, y tenemos que agradecer a Michu que esté aquí con nosotros y que vaya a seguir estándolo a lo largo de este verano intenso que nos espera en cuanto a la predicción meteorológica. Michu. Pues muchas gracias, Paco, por invitarme a este tipo de programa, ¿no? Porque para mí es un placer. Yo como meteorólogo, pues que más quiero yo que poder transmitir los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo del tiempo, y un programa este pues es un poco novedoso. Mejor dicho, a lo largo del tiempo. Exactamente, valga la redundancia. Y bueno, pues empezamos ahora, ¿no? Es un programa nuevo, algo por descubrir, ¿no? En el tema de la televisión, un programa tan largo del tiempo, a ver qué tal va.
Y lo único, pues destacar eso, que podéis interactuar todos con nosotros a través del Twitter de Tiempo Nublina. Sí, ahí está, sale en pantalla ahí ahora mismo ahí abajo. Exactamente. Y podéis mandar las fotografías a lo largo de esta semana y nosotros iremos seleccionando las fotografías que nos vayan llegando para ponerlas aquí al final, en el espacio del tiempo en Tiempo Nublina, en Teleasturias, donde, como digo, pues pondremos de manifiesto toda la previsión meteorológica más detallada y para el Principado de Asturias. Muchísimas gracias, Michu. Nos vemos la semana que viene, el jueves. Esperemos que tengáis una buena semana, a pesar de que, bueno, pues las previsiones sean mejores o peores, pues que todos paséis un buen fin de semana y una muy buena semana. Os esperamos el próximo jueves aquí en Tiempo Nublina, jueves a las 10:30 de la noche. Aquí estaremos.